Apreciados estudiantes del curso de Matemática 3, reciban un cordial saludo. Me permito en este tutorial presentar un recurso frente al análisis de la función vectorial. En el caso vamos a plantear un ejemplo de cómo sería el ejercicio que están desarrollando cada uno en su taller. En ese sentido, entonces, voy a citar aquí un ejemplo. Recordemos que los aspectos a tener en cuenta en el documento que vamos a presentar incluye inicialmente una definición de la función vectorial, luego el cálculo del dominio y el codominio dentro de lo posible, pues la representación gráfica de la función r de t. Para ello nos vamos a apoyar en GeoGebra. Luego, pues si es factible realizar la parametrización de la curva, haremos su representación gráfica y la compararemos con la gráfica que obtenemos en el ítem número 3. Luego hacemos el análisis de continuidad de la función vectorial. Enseguida calculamos la derivada de esa función vectorial, calculamos el vector tangente unitario, el vector normal unitario y el binormal unitario. Luego de calcular cada uno de estos elementos, entonces procederemos a validarlos, validar R', validar tangente unitario, validar normal unitario y binormal, para un valor particular de t. Entonces voy a omitir los 5 primeros aspectos que ya hemos tratado en su momento y voy a centrarme un poco en el número 6 para mirar cómo sería el trabajo de este sexto punto con la ayuda de GeoGebra. Entonces vamos a observar por acá un ejemplo sencillo. Tenemos entonces a la función r de t y la vamos a escribir como tal. R de t podemos observar aquí en la parte inferior. R de t igual, recordemos que notamos con paréntesis y comas, que son las opciones de notar vectores. Y vamos a hablar entonces de la función t al cuadrado, coma, raíz de t. Bien, y allí observamos automáticamente su representación gráfica en 2 dimensiones, ya que estamos hablando de pues una función vectorial de tipo bidimensional. Sin embargo, va a ser conveniente tener a la mano también la vista gráfica 3D, ya que en algún momento decíamos que uno de los vectores unitarios pues va a dar en tercera dimensión. Aquí podemos observar en la representación gráfica de 3 dimensiones pues que obtenemos la misma gráfica, salvo que en el plano XY. Bien, luego de ello entonces definimos a R', R' de t, que es igual a, en el caso, pues a 2t, 1 sobre 2 raíz de t. Dos t, 1 sobre, paréntesis, 2 asterisco sqrt raíz de t. Recordemos que en algunos casos esa raíz la asume en español, entonces se puede escribir raíz de t, es la otra opción. Bien, aquí nos queda definida la función r'. Notemos aquí que cuando hemos registrado r', automáticamente se logra notar con anterioridad, él había trazado ya la gráfica, es decir que ya había calculado la derivada únicamente con colocar esta parte de la expresión. Sin embargo, la registramos aquí porque la vamos a necesitar para cálculos posteriores. Entonces colocamos 2t, 1 sobre 2 raíz de t, que es respectivamente la derivada de cada una de las componentes de r, y aquí aparece su representación gráfica. ¿Qué representa esta gráfica? Pues aquella curva paramétrica que contiene a cada uno de los vectores derivada para cada uno de los valores de t respectivos de la función r. Entonces, si t fuese 1, aquí encontraré un vector para t igual a 1 y que va a estar contenido en un punto de esta curva. De igual manera, recordemos que la curva r de t, la curva paramétrica, es aquella que contiene a todos los vectores generados para cada uno de los valores de t. Bien, tal vez en el momento no requiramos, bueno, dejémoslo pendiente, puede ser que nos sirva para algunos análisis ver la curva de R'. Bueno, enseguida entonces continuamos con el cálculo del vector tangente unitario,
colocamos t mayúscula de t igual. En el caso pues ya hemos calculado con anterior ese vector tangente unitario y hemos obtenido algo de la forma 2 raíz de t sobre 4t más 1, coma 1 sobre raíz de 4t más 1. Entonces aquí podemos observar la expresión para el vector tangente unitario. Bien, de igual manera entonces registramos, por aquí podemos observar efectivamente la gráfica de ese vector tangente unitario y que no representa otra cosa distinta a aquella parte o digamos aquella curva paramétrica que contiene cada uno de los vectores tangentes unitarios de la curva R de t. Luego registramos al vector normal n de t. Es importante que todo lo dejemos notado en función de t para que sea más práctico validar el valor de t que vamos a asumir en el punto 7. Vector normal igual a 1 sobre raíz de 4. Bueno, lo que ocurre aquí es que el término 1 sobre 4 raíz de 4, perdón, 1 sobre raíz de 4t más 1 al cubo es factor de la primera componente, que es 1 sobre raíz de t menos 2, que es la segunda componente. Es decir, en realidad el vector normal nos dio 1 sobre raíz de t, factor de 4t más 1 al cubo, menos 2 sobre raíz de 4t más 1 al cubo, como lo podemos observar, pudiéramos notarlo aquí de esta manera. Y aquí respectivamente aparece la curva del vector normal unitario, que nuevamente será aquella curva paramétrica que contiene a cada uno de los vectores para cada valor de t que se evalúe en la función r de t. Bien, y nos queda por definir al vector binormal, que en el caso nos dio de la forma, recordemos que el vector binormal para una función de 2 dimensiones da como resultado en la componente, al calcular ese producto cruz, nos da una componente en k unitario y nos da 0 en la componente i y 0 en la componente j. Por lo tanto, es un vector de componente 0, 0, coma, en la componente k unitario nos dio menos 2t más 1 sobre raíz de 4t más 1 al cuadrado. Y aquí nos queda registrado. Paso siguiente, bueno, pudiéramos utilizar de repente cada una de estas curvas para verificar que efectivamente al evaluar para cada uno de estos valores, de estos vectores calculados, evaluar para algún valor de t en particular, pues el vector debe dar sobre la curva respectiva. Es decir, si yo calculo para la primitiva r, aquí voy a hacerlo para un valor un tanto pequeño, simplemente por practicidad, para que sean más visibles los vectores del ejemplo. Vamos a trabajar con r de 0.2, que son valores con los que ustedes pueden empezar a jugar, y aquí va a ser muy fácil. Entonces simplemente le digo quién es r de 0.2, enter, él me va a reflejar un punto, no me grafica el vector como quisiéramos, pero podemos observar aquí que efectivamente ese punto me da sobre la curva r. Recordemos que esta era la gráfica para la función primitiva. Ahorita vamos a colocarle nombres a cada uno. Bien, si hago para el mismo valor el cálculo de r', r' de 0.2 debería darme sobre la curva de r', que efectivamente es esta que tenemos acá. Bien, de igual manera entonces calcularíamos para el vector tangente unitario, entonces calcularíamos t de 0.2. Podemos observar que el punto da sobre la curva del vector tangente unitario que habíamos denotado es esta de aquí. Observamos el punto D que efectivamente recae sobre la curva. Luego podemos validar entonces para el vector normal de 0.2 y da efectivamente sobre la curva la curva paramétrica del vector de la función vectorial para el normal unitario, y nos quedaría pendiente el binormal de 0.2 y quedará sobre la curva, que en el caso podemos observarlo
ese sí tendríamos que observarlo aquí, tengamos en cuenta, y lo había omitido, tengamos en cuenta que pues el vector binormal se observará en R3. Por aquí estamos observando el punto F. Bien. Pero decíamos que lo que nos interesa es ver como tal los vectores. Y decíamos de igual manera en alguna de las sesiones que nos interesa ver a R' ubicado justamente sobre una condición que nos permita visualizar que es efectivamente un vector tangente a la curva o en particular al vector que hemos calculado para R. Entonces, tendríamos que trasladar, primero trazar los vectores y luego trasladarlos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos por aquí a acercar un poco más para que sea más práctico el trazo de los vectores. Voy a permitirme suprimir los trazos de las gráficas del binormal, del tangente unitario y de R' y nos vamos a quedar netamente con el trazo de la curva de la función R. Bien, entonces vamos a aplicar el trazo de cada uno de estos vectores desde el origen hasta el punto que define al vector como tal. Entonces recordemos que A es el vector R de 0.2, que C es el vector R', que D es el vector tangente unitario en 0.2, todos estos fueron calculados en 0.2, que E es el vector normal unitario y que F, que se lo observábamos por allí en 3 dimensiones, representará, vamos a acercarlo un poco, representará el vector binormal en 0.2. Vamos a mejorar aquí un acercamiento. Bueno, entonces desde el origen vamos a empezar a trazar cada uno de nuestros vectores y luego haremos la traslación. Entonces desde 0 hasta el punto A tendríamos al vector R de t, automáticamente lo ha anotado como un vector U, y pues observamos que efectivamente corresponde con las coordenadas del punto que se dio al calcular R de 0.2. Luego trazamos el vector desde el origen hasta C, que será el vector R'. Aquí lo denota como V. Ahorita podemos hacer el ejercicio de cambiarle nombres y demás para que nos quede un poco más claro aquí la representación. Mismo ejercicio, entonces desde el origen hasta el punto D obtendremos el vector tangente unitario, automáticamente lo llama W. Desde el origen hasta el punto E obtenemos el vector normal y tendríamos aquí que apoyarnos en la representación 3D para poder trazar un vector. Rotemos un poquito aquí esto. Voy a permitirme ampliar un poquito más esa gráfica de 3 dimensiones para facilitar el trabajo. Bueno, aquí, desde el origen hasta el punto F, aquí debemos ser bastante cuidadosos con eso. En 3D se hace un poquito más complejo trazar vectores con exactitud, entonces desde el origen hasta el punto F y verificamos, allí nos generó un vector que lo ha denominado B y que efectivamente corresponde con el punto que teníamos para el vector binormal. Por aquí observamos, F era 0,0 menos 0.97 y aquí tenemos que el vector B tiene mismas coordenadas, es decir que el vector binormal nos quedó bien trazado. Bueno, vamos a cambiarle un poco los nombres aquí, decíamos que U, entonces vamos a cambiar nombres y colores y luego vamos a hacer la traslación. Entonces este vector U, vamos a renombrarlo, lo vamos a llamar vector R, o llamémoslo simplemente vector posición, más bien, llamémoslo posición, asumiendo que pues que R de t puede representar la posición de una partícula en cualquier instante de tiempo.
Vamos a dejarlo en color, en un color que pues sea visible. Coloquémoslo de color azulito. Luego vamos a hacer el mismo ejercicio para A. Le vamos, bueno, antes por aquí U es posición, B era el segundo vector, que era el vector derivada. Puedo colocarle aquí un nombre. Lo mismo que hicimos antes al darle renombrar, lo puedo hacer aquí con las propiedades. Vamos a llamarlo entonces vector derivada. Derivada, y vamos a colocarle también un color distinto. Coloquémosle un color rojo, puede ser. Mismo ejercicio hacemos con W. Recordemos que W representaba el vector tangente unitario. Coloquémosle tangente y le podemos colocar un color verde. Luego teníamos que el vector A es el vector normal. Cambiémosle también el color para distinguirlo. Puede ser, no sé, un color. Puede ser este color de por acá. Alguno que nos permite distinguirlo de los demás. Bien. Y tenemos aquí el vector binormal. Binormal. Y coloquémosle un color naranja. Bien. Aquí entonces ya podemos observar fácilmente cada uno de los vectores generados y que decíamos pues quedaron dentro de la curva como tal que definía cada una de las funciones vectoriales calculadas, pero pues vistas desde el origen no puedo ver realmente la relación que existe entre cada uno de ellos. Entonces, bien, pero decíamos más que ver a cada uno de los valores calculados que corresponden con la curva, nos interesa trazar al vector posición, en el caso el que se genera desde el origen hasta el punto A, y ver los demás vectores al tangente unitario, de hecho al R', al normal, al binormal, en función del punto A. Para el caso entonces realmente lo que nos interesa no es obtener R' de 0.2, sino R' de 0.2 desplazado hasta el punto A. Para ello entonces muy fácilmente lo que vamos a hacer aquí el ejercicio por separado para poderlo comparar. Este sería R de 0.2, que sería un vector que va desde el origen, vector por aquí, desde el origen hasta el punto C. Este sería el vector R', pero en realidad lo que me interesa es R' de 0.2 desplazado hasta el punto A. Entonces simplemente le digo más A. Me genera este punto I y podemos notar, ese punto I debe estar por acá, aquí lo observamos efectivamente. Y lo que podemos observar es que si yo trazo un vector desde el punto A hasta ese punto I, pues es un vector equivalente al vector que teníamos aquí, al vector V, pero pues que está desplazado al punto A. Entonces eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los vectores. Simplemente tomar el vector que se obtiene desde el punto A hasta sumándole a cada uno de los vectores R', tangente unitario, normal y binormal, sumándole el punto A. Entonces, bien, para avanzar un poco en el ejercicio, entonces ya he adelantado aquí algunos aspectos como parte del hecho de que ya tenemos al vector posición trazado, le hemos dado un color un tanto distinto, recordando un poco podemos ir aquí al vector posición, ir a propiedades y allí pues definir el color que queremos. De hecho el nombre ya le coloqué aquí vector posición por darle un nombre y distinguirlo de los demás. Color, he seleccionado el color azul y si quisiera cambiar el grosor del trazo del vector, si quisiera cambiar el estilo de la línea, todo esto lo podemos hacer, es más darle formato
al trazo que hemos tenido. De hecho, si quisiera de una vez cambiar el color a los demás vectores, entonces para cada uno de los puntos, R' de 0.2 más A, hacemos el punto, no, el valor, para el valor normal, entonces le sumamos A y así en cada uno de los casos. Bien, de tal forma que podemos luego trazar cada uno de los vectores y si quisiera de una vez darle formato a cada uno, perfectamente lo podemos hacer. Como les decía, por facilidad ya he trazado cada uno de los vectores, lo único que vamos a hacer aquí es irlos visualizando. Bien, entonces este vectorcito que está aquí, perdónenme, inicialmente trazaríamos al vector derivada, fue realmente el primero que definimos. Entonces tenemos al vector posición, al vector derivada, luego al vector tangente, pues tendría como tal al vector tangente unitario cuya característica es que va en la misma dirección del vector derivada, salvo que ese vector tangente unitario pues tiene como medida una unidad exactamente de magnitud. Luego entonces trazamos al vector normal que debe ser perpendicular a los dos vectores trazados anteriormente y aquí podemos observar que efectivamente le hemos dado un color distinto, un nombre para caracterizarlo y el punto G es el que nos define a ese vector y en esencia entonces podemos observar que aquí hay una condición de perpendicularidad entre estos dos vectores. Perdónenme, reviso aquí. Aquí nos falta sumarle A. Entonces más A. Ok. Bien, realmente este sería el vector normal desplazado porque el punto que teníamos anteriormente era si lo trazábamos desde el origen. Ya lo hemos desplazado al punto A y si yo quisiera verificar que en realidad es perpendicular a los dos vectores anteriores, pues puedo definir, puedo medir el ángulo como tal entre ellos. Tomando primero este vector, luego este, y ahí efectivamente mide 90 grados. Bien, luego el vector binormal que está dado por el punto F ya desplazado, desplazado desde el origen. Aquí observamos es binormal en 0.2 más A, pero decíamos que ese vector tiene la característica de que sobresale en tercera dimensión, entonces no lo vamos a poder ver en este gráfico, lo vamos a poder observar en este de aquí. Entonces vamos a hacer una pequeña rotación para poderlo visualizar. Entonces aquí notaremos la condición que tiene el vector binormal justamente perpendicular tanto al vector tangente unitario como al vector derivada que van en la misma dirección como al vector normal. Entonces decíamos que la característica entre esos tres vectores, el tangente unitario, el normal y el binormal, es que son vectores perpendiculares entre sí. Aquí podemos hacer distintas vistas, lograr una impresión de esas distintas vistas para que se haga mucho más claro la relación que existe entre esos tres vectores y pues esa sería la manera como trabajaríamos con la representación gráfica de los mismos. Bien, hasta aquí entonces la explicación, espero que les sea útil en su ejercicio.